Vamos a grabar. Buenas tardes a todos. A otro ciclo, bienvenido a otro ciclo de charlas acá del Club de Agostini. Yo soy Esteban Beltrán, soy tesorero del club. Voy a presentar aquí a mi colega Rodolfo Quesada, presidente del Club de Montaña Agostini. Va a ser una charla sobre primeros auxilios, congelamiento, orientado al congelamiento. Rodolfo comenzó su tiempo de montañista desde chiquitito en las zonas de los Andes de la Araucanía. Ya ha sido arriero, hemos compartido otras historias de arriero aquí en la casa con él. Y bueno, tiene alta experiencia en altos cerros de altura y todo. Y él es, ¿cómo se llama? Es instructor de primer auxilio en zonas agrestes por Aider. Aider, ¿cierto? Si no me equivoco. Canadiense justamente, así que bueno, los agradecemos que hayan entrado, aprovechen harto la reunión que Rodolfo cacha bastante y lo que no cacha lo inventa, no, es broma. No sé si, ¿qué prefiero Rodolfo? ¿Las preguntas las hacemos al final o quedan interrumpiendo entre medio? Mira, en realidad no somos muchos, así que si van saliendo vamos a tratar de hacer algo más participativo, haciendo un par de preguntas ahí y si aparecen consultas que las hagan de inmediato. Ya, pues. Entonces le vamos a pedir que desconecten su micrófono, digan, oye, permiso, tengo una consulta, la hacen y después corten su micrófono, porfa, si no de repente se escucha el ladrido del perrito de repente o los niñitos jugando. Ya, ahí con harta paciencia, harto respeto. Ya, muchachos, te dejamos robo. Muchas gracias. Póngale, bueno. Ya, muchas gracias por la presentación, Esteban. Ahora, claro, yo en realidad, por los que no me conocen, yo soy socio fundador del Club de Montaña Agostini. Llevo bastante tiempo acá en la zona, en realidad llevo alrededor de 10 años. Empecé el tema de la montaña, bueno, más autodidacta y con mis familiares, en realidad, alrededor de Curarrehue. Y también tenemos asistentes de por allá por la zona también, instructora Aider también, la Carolina, que está por ahí conectada también. Así que, bueno, de ahí yo empecé a especializar en montaña y siempre me ha gustado un poco más el tema de los primeros auxilios, del rescate, del socorrismo en sí. Así que me empecé a especializar en ese tema. Empecé a hacer varios cursos, el curso de primeros socorros en área agreste, que de hecho Carolina fue mi instructora, la que acabo de nombrar por ahí. Y después hice el curso de instructor, hice un par de cursos más, hice el curso de soporte vital de trauma hospitalario también. Así que, bueno, la idea ahora de comenzar es empezar a hacer unos temas. Las lesiones por frío en nuestra zona son lesiones que para nosotros como deportistas van a estar en la cotidianidad de la vida. Ya sea vamos a estar en montaña, vamos a estar remando en kayak, vamos a salir a andar en bicicleta, como les contaban antes. Siempre vamos a estar expuestos a lesiones por frío. Más aún, si nosotros llegásemos a tener algún tipo de accidente, vamos a estar más expuestos aún a, a caer como en una lesión o que se agrave nuestra situación por una lesión por frío. Entonces, ahora para comenzar, ¿ven bien la pantalla, cierto? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Ya. Vamos a partir con un par de conceptos base al principio que nos van a ir apareciendo más adelante. Entonces, la idea es que nos vayamos aclarando inmediatamente para que después más adelante no vayan saliendo dudas. Aún así, si aparecen dudas durante la clase, como no somos muchas personas, vamos a ir avanzando inmediatamente para que las vayamos viendo y vayan desapareciendo inmediatamente, para seguir avanzando más rápido. Lo primero, cierto, que vamos a ver como un concepto base es la célula. Dentro de las necesidades de la célula tenemos, cierto, el oxígeno, la temperatura, el agua y los nutrientes. Con esto nosotros a nivel celular podemos funcionar. De nuestra célula, nuestros tejidos, nuestro organismo y nosotros como personas necesitamos
lo mismo. A partir desde la célula necesitamos esto. Más adelante, dentro de los términos, vamos a ver el proceso de hematosis, que es un proceso de intercambio de gases mediante la cual oxigenamos nuestra sangre. Este proceso específico va a ocurrir en nuestros alvéolos, en los pulmones, y el proceso es que nuestros alvéolos van a llevar la sangre el aire que nosotros inspiramos, el oxígeno, se va a intercambiar mediante los alvéolos a la sangre. Y así nosotros vamos a poder oxigenar nuestra sangre y nuestras células. El proceso de perfusión, también lo vamos a ver más adelante, es un proceso de intercambio de gases mediante el cual el oxígeno va a pasar de la sangre a la célula. Eso es más o menos un término básico. Y esto va a ocurrir en cualquier tipo de célula del cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestro organismo, siempre va a tender a mantener nuestra triada vital funcionando, que es lo más importante. Por ende, nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, ¿cierto? Nuestra cabeza va a estar funcionando, nuestro sistema circulatorio, principalmente el corazón, que es la bomba que nos hace funcionar, ¿cierto? Y el sistema respiratorio. El cuerpo siempre va a tratar de mantener estos tres elementos o estos tres sistemas funcionando. Eso es para partir como base. Después más adelante vamos a ver por qué, que el sistema circulatorio va a empezar a dejar de usar algunas cosas más adelante, que va a ser indicado para qué en realidad. Vamos a ver el tema de los mecanismos compensatorios, ¿cierto? Un mecanismo compensatorio es cuando nuestro cuerpo empieza a tener un problema, el mismo organismo activa mecanismos compensatorios, ¿cierto? Dentro de los cuales los que vamos a ver, por ejemplo, lo que está más ligado a las lesiones por frío o a la termorregulación va a ser la vasoconstricción o la vasodilatación, que es cuando nuestros vasos sanguíneos, que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en nuestros terminales, que en las manos, en los pies, ¿cierto? O muy cercanos a la piel en general, se contraen y van a dejar pasar muy poca sangre. O la vasodilatación en el caso de que tengamos mucho calor, por ejemplo, nos empezamos a poner rojo y eso es porque nuestros vasos capilares se dilatan en la cara o en las manos y se empiezan a poner más rojos. La coagulación también, que es un proceso importante cuando tenemos algún tipo de hemorragia. La fiebre, por el caso de algún agente extraño, la fiebre siempre va a funcionar como un proceso para poder eliminar algo que es extraño en el cuerpo. La inflamación, que es nuestro sistema que nos va a ayudar a inmovilizar alguna extremidad en el caso que nos tengamos alguna lesión o en el caso de que tengamos alguna lesión interna incluso o algo que tenga que ver con sangre. Pueden ser inflamaciones por edema o por algún tipo de lesión. La sudoración también es de termorregulación y el temblor, que también es muy importante que lo tengamos claro. Esos son los mecanismos compensatorios. Si bien están todos bastante ligados a lo que vamos a ver con las lesiones con frío. Nosotros más que como socorristas, como personas en sí o como montañistas, como deportistas, debemos también reconocer los mecanismos compensatorios, nuestros mecanismos compensatorios, y debemos asociarlo con los mecanismos de daño que pueden causarnos alguna lesión. El hecho de que nosotros nos podamos conocer bien como persona íntegramente nos va a poder ayudar a identificar los problemas que nosotros vamos teniendo. Y si nosotros podemos controlar nuestros problemas o identificar nuestros problemas, podemos ayudarnos nosotros mismos o ayudar a la gente que nos está apoyando, en el caso de que tengamos algún accidente o que alguien haya tenido un accidente. Acá indica mayormente que muchas veces el problema va a estar oculto, ¿cierto? Y solo va a ser visible a través de los mecanismos compensatorios que el cuerpo va a activar. Acá otro punto sumamente importante que vamos a ver más adelante, que es la escala de ABDN. Dentro de todo el tema médico para hacer evaluación primaria o cadena de atención a víctimas, nos habla de sistemas de evaluación de las víctimas. El sistema que, bueno, el más común o el más conocido que utiliza el personal sanitario es la escala de Glasgow. Nosotros como primeros respondedores, el sistema más cómodo y de mejor uso que podemos tener el de la escala BDN. El de la escala BDN nos va a dar 4 rangos de utilización, que va a ser el primero, que va a ser en estado de alerta, cuando nuestra víctima está, nosotros le llamamos la víctima ideal, en realidad, es cuando la víctima está alerta.
En la B, que es cuando responde a estímulos verbales, ¿cierto? En la D va decreciendo, responde solamente a estímulos dolorosos, cuando le tiene el dolor a algo, o nosotros lo podemos pellizcar, es un estímulo doloroso, por ejemplo, o cuando cargan el esternón también, o cuando ya lisa y llanamente la víctima no responde, está inconsciente. La escala BDN, ¿cierto? Sirve para medir el nivel de conciencia de una víctima y va a disminuir, ¿cierto? Desde la A hasta la N. El uso es universal, la mayoría de las personas o los respondedores o todo el personal sanitario en realidad lo conoce, aunque utilizan otros tienen bastante conocimiento. El alerta, cuando tenemos la evaluación, ¿cierto?, de la capacidad de respuesta o el nivel de conciencia, vamos a tener una evaluación que es súper sencilla. Primero, cuando tenemos algo, vamos a preguntar quién es, ¿cierto? Si sabe dónde está el lugar o cuál es el lugar que se encuentra, el tiempo, la hora y qué fue lo que sucedió. Si recuerda esas 4 cosas, es la víctima perfecta o el paciente perfecto. Está completamente alerta y orientada. Eso no indica que la persona no va a estar grave quizás, pero si está eso, tenemos la capacidad de respuesta y el daño neurológico es sumamente poco. Después, dentro de los otros aspectos que vamos a revisar también, va a ser el control de los aspectos motor sensitivos y circulatorios distales. Que eso lo vamos a ver más adelante y vamos a explicarlo con detalle. Ahora vamos a entrar en la materia. ¿Cierto? Vamos a hablar ahora de, hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Al parecer está todo claro, no, y en el chat hay preguntas. Ya, maravilloso. O explico muy bien o nadie está entendiendo nada. Una de las dos opciones. Cierto, hay 2 opciones, ¿no? Continúa, Vale. La regulación térmica, lo que vamos a ver ahora. La regulación térmica, ¿cierto? Nosotros vamos a tomar la temperatura corporal normal como 37 grados. Literatura se indica que son 36,5, 37, vamos a tomar un promedio de 37 grados, ¿cierto? El organismo siempre va a mantener, va a intentar mantener su temperatura más allá de la temperatura del ambiente a sus 37 grados, ya sea hayan 40 grados, va a tratar de bajarla, hayan 0 grados, va a tratar de subirla, ¿cierto? Ese es un gasto energético del organismo y va a mantenerse siempre funcionando con respecto al gasto energético. El cuerpo se enfría a sí mismo a través de la sudoración, ¿cierto? Evaporación y la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que hablamos delante, la vasodilatación. Las altas temperaturas y la humedad disminuyen la efectividad de los mecanismos de enfriamiento del organismo. Cuando hay gente de hecho que está un poco más adaptada para las altas temperaturas, hay gente que no. Cuando uno vive mucho tiempo en Magallanes, después va a pasear al norte en el verano, con la temperatura allá, uno le cuesta en realidad regular su temperatura y empieza a sufrir uno con el calor. Eso es algo por el tema mismo de costumbre del cuerpo. Vamos a ver súper somero el tema de exposición al calor, ¿cierto? La temperatura central sobre 38 grados. Los mecanismos de enfriamiento del organismo se ven sobrepasados y el cuerpo es incapaz de hacer frente al aumento de temperatura. Que es lo que puede ser golpe de calor, ¿cierto? O algo así, ¿cierto? Cuando la temperatura del aire es alta o la humedad del ambiente es alta. La deshidratación coarta la capacidad del cuerpo para sudar. Un tema muy importante. Ahora a lo que vinimos. La exposición al frío. La temperatura corporal, ¿cierto?, existe dentro de un margen extremo. Vamos a hablar, ¿cierto?, de los 37 grados. Más o menos 36, 37 grados. Tiene que mantenerse siempre ahí. El frío en específico puede causar lesiones en partes específicas del cuerpo. Normalmente, como hablamos en un principio, la triada vital va a mantener el cerebro, el sistema circulatorio, el corazón o los pulmones funcionando y el resto del cuerpo ya empieza a dejar de funcionar.
Después se lo vamos a ver con el tema de la hipotermia y el congelamiento, porque hay zonas que están más expuestas y son más específicas a sufrir este tipo de problemas. Y también específicamente puede causar lesiones al cuerpo en su conjunto. La pérdida del calor corporal se produce normalmente por 5 factores. Estos 5 factores sería la conducción, ¿cierto? Que es la transferencia de calor desde el cuerpo hacia un objeto más frío, cuando nos sentamos en la nieve, por ejemplo. La convección, que es la transferencia de calor a través del aire circulante. La evaporación, el enfriamiento del cuerpo a través de la sudoración, que esto es lo que hablaba Marcelo en algunas charlas anteriores, o Carlos también lo habló, que el tema de utilizar un gorro. El gorrito siempre trata de tratar de mantener siempre el enfriamiento. Uno normalmente pierde calor por la cabeza, donde empieza uno a sudar inmediatamente, empieza a salir calor, empieza a salir vaporcito, ¿cierto? Esa es la evaporación. Y nosotros con un gorro vamos a tratar de mantener la temperatura corporal para evitar que el cuerpo gaste tanta energía. La radiación, pérdida directa de calor corporal hacia un ambiente más frío, ¿cierto? Y la respiración, que es la pérdida de calor corporal a través de la respiración. Obviamente, que esto normalmente lo podemos ver reflejado en los animales. Los perros normalmente su control de temperatura lo utilizan por la respiración. Cuando el perro corre mucho y está jadeando, el perro no está cansado, está regulando su temperatura. Ese es un ejemplo más o menos claro de la pérdida de calor corporal a través de la respiración. Dentro de la exposición al frío, nosotros, más que como socorristas, como deportistas, podemos sufrir un riesgo de hipotermia, ¿cierto? Cuando nos disponemos a trabajar o a hacer actividades en un ambiente frío. Lo principal acá, lo que hablamos en prácticamente todas las charlas, es mantenerse consciente de las condiciones meteorológicas locales, que es lo que hablamos de la buena planificación de las actividades que nosotros vamos a realizar. Vestirse de manera adecuada y estar preparado, lo mismo, una buena planificación. Alimentarse y dotarse adecuadamente también es sumamente importante. Un cuerpo bien hidratado y bien alimentado va a ser menos proclive a sufrir hipotermia, congelamiento o golpes de calor, ¿cierto? Y esto es como regla general, nunca permitir convertirnos en una víctima. Eso es principalmente con la regulación térmica. Ahora vamos a pasar a la hipotermia. Aquí vamos a pasar a un tema, uno de los temas, vamos a explicar bien la diferencia. Uno normalmente no tiene clara la diferencia entre hipotermia y congelamiento. Ahora vamos a tratar de dejarla lo más clara posible. Ahora, si alguien tiene alguna duda de aquí para adelante, con lo que vimos hasta ahora, ¿todos ok? ¿Alguna duda? A mí me gustaría hacer una consulta, Rodo. ¿Sí? Mira, yo alguna vez tuve un curso de montaña y, claro, me decían que en caso de ¿cómo se llama?, quedarte atrapado de hipotermia hay que evitar orinar porque pierdes calor por la orina. Pero, o sea, igual evitar orinar es medio difícil, ¿cachai? Hay que hacerlo, ¿no? ¿Es una manera efectiva? ¿Habrá cambiado el protocolo o algo? ¿Qué me puedes decir de eso? Es que al evitar orinar, bueno, lo vamos a ver dentro de la hipotermia, la diuresis es un proceso normal que aumente cuando cuando inicia la hipotermia. Después ya llega un minuto que no hay más diuresis por frío, porque es cuando ya está más grave el caso. Pero el tema es que si tú estás conteniendo tu orina, estás acumulando desechos en tu cuerpo. Entonces el hecho de acumular desechos nunca es bueno, porque tu cuerpo empieza a mantener desechos en el cuerpo y empieza a no eliminarlo. Y a procesar los desechos en el cuerpo nunca es bueno, en un principio. ¿Okay? Claro. Entonces, yo, en mi opinión personal, creo que no es bueno. Dentro de los protocolos, yo nunca lo he leído con respecto actualmente a los protocolos actuales del 2015, que es lo que estamos viendo nosotros más o menos ahora. No está recomendado eso de contenerse las ganas de orinar, porque la diuresis es parte normal de un proceso de hipotermia leve, que lo vamos a ver inmediatamente. Ah, perfecto. No, esto que te digo lo aprendí del 2005 o algo así. Entonces ha pasado un buen rato. Claro.
hay muchos protocolos, de hecho, que han cambiado con respecto a los primeros auxilios o el socorrismo desde el 2000 hasta ahora. De hecho, muy poco tiempo, pero por ejemplo, el 2000 los torniquetes no existían, los torniquetes no se podían utilizar, porque la gente quizás los mal utilizaba y tenía una herida y se ponía un torniquete y luego eh, la gente, o sea, la víctima en realidad terminaba perdiendo el miembro por falta de irrigación sanguínea. ¿Okay? Entonces ya después se empezó a enseñar un poco más el tema y claro, los protocolos han cambiado bastante con respecto entre el 2000 y lo que estamos ahora. Normalmente todos los protocolos de la mayoría de las certificadoras o de las empresas que trabajan con el tema de primer auxilio o socorrismo se actualizan cada 5 años más o menos, 4 o 5 años. Entonces ya los últimos protocolos, o sea, de hecho en el 2020 deberían salir los nuevos, pero en el 2015 se está trabajando ahora. Y eso es más o menos hasta ahora. Vale, ¿Alguien más vale, alguna vale. duda por ahora? ¿Nadie? Ok, Al seguimos. parecer todo bien. Hipotermia. La hipotermia eh, es un descenso de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados Celsius. No es necesario que la temperatura del medio ambiente descienda por debajo de los 0 grados para que se produzca la hipotermia. Este es un punto importante, porque es la diferencia con el congelamiento. El congelamiento sí tiene que ver con la temperatura igual a 0 grados o inferior, pero acá no es necesario que la temperatura del ambiente descienda de los bajos de los 0 grados. Ya, siguiendo, a medida que el organismo se enfría, empieza a funcionar más lentamente. Nuestro organismo se empieza a ralentizar mediante, vamos funcionando más lentamente. Un cuerpo frío o enfriado empieza a funcionar, pierde la habilidad de regular la temperatura y generar calor. Es lo mismo que al revés, cuando el cuerpo está con mucho calor, va a perder la habilidad para regular la temperatura, ¿cierto? Y enfriar. Pasa precisamente en unos procesos que vamos a ver más adelante. La víctima, este es un punto sumamente importante que lo tenemos que tener claro, con respecto también al congelamiento. La víctima no es consciente del cambio que se va produciendo y esta condición es insidiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente, de hecho, la hipotermia le llaman la muerte blanca o la muerte en sueño, que habla que la persona se empezó a apagar, 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 apagar hasta que se desmayó y no despertó o quiso dormir y no despertó más. Un ejemplo sumamente claro, no muy simpático tampoco, el caso de los chicos de Antuco, los cabros, los soldados del ejército. Ropa súper poco adecuada y la mayoría de los casos no tuvieron congelamiento, sino que la mayoría falleció de hipotermia, estaban fallecidos. Entonces, ahora vemos los factores de riesgo para la hipotermia. Primero, las personas mayores y los niños tienen mayor riesgo, principalmente porque las personas mayores ya su organismo, sus sistemas en sí, no están funcionando tan bien y las personas mayores, su piel, si todo se puede fijar, la piel de las personas mayores es más seca, no está bien hidratada. Entonces, el problema de la deshidratación también agrava estos factores. Los niños tienen un mayor riesgo, ¿por qué? Los niños normalmente están en un proceso son mucho más estables que las personas adultas. Un niño cuando demora mucho más tiempo en agravarse, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando los mecanismos compensatorios del niño funcionan súper bien, pero llega un minuto en que se descompensa y la descompensación de un niño o de un infante es mucho más rápida que la de un adulto. Entonces hay que tener mucho cuidado con este proceso. Tratar de tomarlo antes y de aguantarlo un poco antes para que no tener este tipo de problemas. Siempre las enfermedades de base, tal común y cliché como lo que hablan ahora con el COVID-19, ¿cierto? Las enfermedades de base eh, tienen que ver
o van a ser más susceptibles, en este caso, a la hipotermia. En este caso, una de las triadas de la muerte, en realidad, uno de los factores más importantes es la hipovolemia. Si nosotros tenemos hipovolemia, obviamente, por la menor irrigación sanguínea, que es una de las fuentes de calor más importantes del cuerpo también, de regulación de calor, si tenemos hipovolemia, nos va a hacer inmediatamente tener hipotermia. Entonces, nosotros tenemos que actuar rápidamente si tenemos una persona con pérdida importante de volumen sanguíneo, ¿cierto? Para poder empacarla y tratar de solucionar ese tema. La altura puede incrementar el riesgo, eso también lo vamos a ver un poco más adelante, está muy relacionado con el tema del congelamiento, el tema de la altura. Vestimenta inadecuada, ¿cierto? Y agotamiento. El agotamiento también se puede dar por estar mucho tiempo en el frío. Nuestro cuerpo va a empezar a agotar las reservas que tiene para generar calor, nuestra energía calórica, y va a comenzar a sentir hipotermia, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que nosotros estemos siempre con la vestimenta adecuada y alimentándonos correctamente e hidratándonos correctamente. La ansiedad, las lesiones, las drogas, el alcohol, la mala alimentación e hidratación pueden predisponer a la hipotermia, como lo dije anteriormente. Dentro de la ansiedad, si uno está ansioso frente a algún problema o algo que tenga, si uno se pierde y se empieza a poner ansioso, ese mismo va a empezar a gastar más energía, a consumir más energía y va a predisponerse a tener hipotermia. Las lesiones, como ya lo nombramos, las drogas en realidad como alteran el estado sensorio de las personas, también vamos a tener problemas con respecto al tema. Quizás la persona ni siquiera se va a dar cuenta que está con hipotermia. Y el alcohol, obviamente, como un depresor, nos va a ayudar y aparte que nos va a deshidratar. Entonces también nos va a predisponer a la hipotermia más rápido. La humedad y el enfriamiento por el viento, la sensación térmica, que es algo sumamente común acá en Magallanes. De hecho, que nosotros tenemos una temperatura, para aclarar el tema, en este caso, supongamos 8 grados Celsius o 12 grados Celsius. Tenemos 12 grados Celsius, pero por esas razones de la vida estamos en octubre y tenemos viento de 60 kilómetros por hora. Existen tablitas ahí que nos indican cuánto puede bajar la sensación térmica por efecto del viento. Entonces esa es la temperatura a la que nosotros vamos a estar expuestos, realmente. Entonces esa sensación térmica va a ser la que nos puede llevar a la hipotermia más fácilmente. Nosotros podemos decir, ¿por qué tengo tanto frío si hay 12 grados? Pero claro, quizás no hay 12 grados, la sensación térmica es mucho más baja. Para clasificar la hipotermia, nosotros tenemos dos rangos como más comunes. Primero va a ser el tiempo de exposición, ¿cierto? Y la gravedad. El tiempo de exposición nos habla principalmente de la aguda, subaguda y crónica. En la aguda es donde una exposición que es repentina, ¿cierto? Y la resistencia del cuerpo al frío se ve sobrepasada. Eso es principalmente, genera que la respuesta del cuerpo a la pérdida de temperatura sea extrema. Está casi al máximo funcionando el cuerpo tratando de controlar la pérdida de temperatura. Eso normalmente es la que ocurre antes de que se produzca el agotamiento. En la subaguda, que puede ser de 1 a 24 horas, ¿cierto? Nosotros estamos expuestos a una fuente quizás de frío que nos va a bajar la temperatura en menor cantidad, pero por más tiempo. Y esto, el factor crítico de esto es que nos va a llevar al agotamiento. Nuestras reservas, ¿cierto?, calóricas van a empezar a disminuir de tal manera que ya nuestro cuerpo va a llegar a un minuto en que no va a ser capaz de controlar la pérdida de temperatura y nuestra temperatura va a empezar a descender gradualmente. Y la crónica es cuando hay una exposición prolongada, ¿cierto?, a un grado ligero de agresión por frío. La respuesta termorreguladora es insuficiente y la temperatura corporal puede caer en días o semanas. Esta forma de hipotermia se puede ver comúnmente en los ancianos, cuando se encuentran con una fuente de frío quizás que no es tan grave, pero ellos empiezan a perder la temperatura día a día, en realidad puede ser hasta semanas, en realidad. Y después, de acuerdo a la temperatura central también nosotros, que es de acuerdo a la gravedad de la hipotermia.
tenemos, ¿cierto?, la hipotermia leve, que la hipotermia moderada, la severa y la profunda. Hay literatura que las divide en 5, en 2. Nosotros vamos a trabajar con estas 4 por ahora. Ro, hay un comentario, no sé si es pregunta o comentario de la Diana, que dice ¿Sí? que un ejemplo de aguda sería el chapuzón del estrecho, por ejemplo. Claro, exactamente. Que de hecho también lo vamos a ver un poco más adelante en el tema de la pérdida por la temperatura en el agua. Pero de hecho es perfecto el ejemplo. El chapuzón del estrecho es una exposición aguda. Uno va a estar muy poco tiempo, pero el agua del estrecho eh, nos va a hacer bajar rápidamente la temperatura. Ahora, de las formas de perder calor, ¿cierto? Fue lo que vimos delante: convección, conducción, evaporación y radiación. Y las formas de ganar calor, actividad física, los temblores, que son los típicos tiritones que tiene el cuerpo, el alimento, el azúcar, ayuda mucho a recuperar temperatura rápido, que glucosa en realidad nosotros vamos a necesitar glucógeno específicamente para... Entonces la glucosa se va a demorar mucho menos tiempo en llegar a ser glucógeno para que nuestro cuerpo pueda asimilarlo. La contracción de vasos sanguíneos también nos va a ayudar a ganar calor, pero ¿qué va a hacer? Nos va a ayudar a ganar calor solamente de la triada vital, que vamos a dejar de lado algunas partes del cuerpo. Normalmente son las extremidades o la cara incluso, ¿cierto? Y el aislamiento, que es lo que nosotros nos vamos a preparar siempre en el caso de que tengamos cualquier tipo de accidente o que nos pase algo con alguien en realidad que baje la temperatura, ¿cierto? Que tenga un grado de hipotermia leve, algo así. Lo primero es aislar a la persona, inmediatamente. Con esto nosotros podemos controlar en realidad antes de que se agrave el caso. Hay una pregunta, Ro, de Felipe Bravo. No sé si Felipe querrá hacerla en vivo o quiere escribirla. Hola, Hola, hola. mi consulta es sobre el tema de la forma de ganar calor. Como dijeron, actividad física. Encuentro que eso, o sea, es una consulta, mejor dicho, porque al hacer actividad física sí se gana calor, pero se genera la sudoración y al generar la sudoración, ya estando en un ambiente helado, también, como dijeron el ejemplo de la bicicleta, termina siendo peor. Claro, pero es que no estamos hablando de correr una maratón. Y en realidad, si estamos en un ambiente frío, no vamos a generar calor suficiente para generar sudoración. En realidad, lo que nosotros estamos tratando de generar, existen ejercicios, en realidad, en el invernal, de hecho, con la Vivi Callahan, que fue la expositora del martes pasado. Ella nos enseñaba unos ejercicios que son súper sencillos, que eran, no sé, contar hasta 10 con una mano, la otra mano, un pie, el otro pie, después 9, 9, 9, 9, 8, 8, y solamente moviendo. A ese tipo de actividad física no refiero, no una actividad física exhaustiva, digamos, no a ponerse a correr o algo así. En realidad nosotros estamos hablando de generar calor, no de agotarnos tampoco, porque el agotamiento tampoco nos va a ayudar a la hipotermia. El hecho de agotarnos, vamos a quemar más las reservas que estábamos hablando recién, la reserva calórica. Si nosotros agotamos la reserva calórica más rápido, vamos a ser mucho más propensos, como exactamente tú dices. Si sudoramos o agotamos nuestra reserva, vamos a ser mucho más propensos. Entonces, para aclarar el punto, la actividad física tiene que ser una actividad liviana que nos ayude a generar un poco de calor, pero que no nos agote ni obviamente nos haga sudorar o extremadamente. Muchas gracias. No sé si vale. ¿Algo más está por ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Como, entre paréntesis, este video está siendo grabado, después va a ser subido al canal de YouTube del Club de Agostini para que ahí se inscriban y lo van a poder ver de todos modos, ya porque el que se le pasa las notas y no puede tomar, o se le pasó alguna pregunta, ahí lo pueden ver perfectamente. Ya esto ya lo vamos a subir mañana o hoy día en la noche, por si acaso. Sí, al final vamos a tratar de ver igual un caso de estudio entre todos, en realidad, para irlo conversando, y los que quieran aportar van a ir dando su experiencia y todo el tema para que nos vayamos siendo un poquito más ameno el tema. Ahora, la evaluación de las víctimas hipotérmicas, ¿cierto? Primero, en negrita, lo principal, anticiparse y prevenir, ¿cierto? Si nosotros
en un caso estamos en una salida de montaña, ¿cierto? Y tenemos a alguien que se accidenta, nosotros inmediatamente nos vamos a anticipar, vamos a hacer una evaluación primaria rapidita, una evaluación secundaria bien rapidita, y vamos a aislar a la víctima inmediatamente, lo antes que se pueda, aislarla del medio. Con eso nosotros vamos a prevenir en realidad y nos vamos a anticipar el hipotermia. El estado mental y las acciones físicas, ¿cierto?, pueden ayudar a estimar la temperatura central de la víctima. Existen, bueno, varias formas en realidad que se utilizan para estimar la temperatura central de la víctima. Bueno, en los casos más médicos, en realidad, se utiliza la temperatura esofágica para medir la temperatura central, que es como lo que está más cercano al corazón. Nosotros, obviamente, como personal no médico o personal respondedor o deportista, en realidad, no sanitario específicamente, existen unas formas en realidad que utiliza la UIA, la Comisión Médica de la UIA, y lo utilizan como por grado, ¿cierto? En el grado 1, por ejemplo, hipotermia grado 1, ellos van a decir la víctima está consciente y temblando, va a estar entre 35 y 32 grados Celsius. En el grado 2, ¿cierto? La víctima está somnolienta, no tiembla, eso ya vamos a llegar entre 32 y 28. Grado 3, víctima inconsciente, pero con signos vitales presentes, vamos a llegar entre 28 y 24, más o menos. Grado 4, ¿cierto? Ausencia de signos vitales y muerte aparente, que eso es entre 24 y alrededor de 14 grados, más o menos, si no me equivoco. Y grado 5, que es muerte por hipotermia irreversible, que es una temperatura central inferior a 13 grados. Eso es más o menos más técnico. Nosotros vamos a ver lo que nos compete a nosotros en realidad como personas normales que vamos a tratar este tipo de casos, o nos vamos a tener que tratar a nosotros mismos. Ojalá nunca pase. Los temblores y los escalofríos y las acciones apropiadas nos van a indicar, ¿cierto?, que la temperatura corporal va a ser mayor a 32 grados Celsius. Las acciones descoordinadas, la falta de temblor, escalofríos y una marcada disminución del ABN nos va a indicar que la temperatura corporal va a ser menor a 32 grados Celsius. Nosotros siempre se utiliza una pregunta que es como bastante cliché, que el OK, el símbolo del OK. Uno hace, ¿cómo estáis? OK. El símbolo del OK nos va a indicar inmediatamente si la persona está bien, si le cuesta mucho hacer el OK o lo piensa mucho antes de hacerlo. Eso nos va a indicar que la persona en realidad está con un grado de hipotermia o está con un grado de agotamiento más o menos avanzado ya. Entonces, siempre es una buena señal, de hecho, de poder hacerlo. Y preguntar las cosas, lo principal acá, para nosotros como deportistas, es nosotros con la gente que vayamos a la montaña, con la gente que salgamos a remar, con la gente que salgamos a pedalear, o salgamos a hacer lo que queramos, lo que tengamos que hacer en realidad, que nosotros nos conozcamos y sepamos cuál es la reacción de la persona. Eso es lo principal en realidad entre nosotros. Y planificar bien. Eso es lo mejor en prevención que hay, es la planificación, ¿cierto? Dentro de la evaluación, ¿cierto? Nosotros vamos a ver primero la evaluación de la escena, la consideración del entorno, ¿cierto? Las condiciones predisponentes. Nosotros para hipotermia normalmente vamos a tener un poco de frío, de hielo, nieve, que es súper común para nosotros en estas fechas ya de hecho. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? En la evaluación primaria, prevenir y evitar mayores pérdidas de calor y realizar evaluación de signos vitales cuidadosamente y sin apuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros inmediatamente? Vamos a poner una colchoneta en el piso, vamos a poner un saco de dormir en el piso, el toldo de la carpa, cualquier cosa para tratar de evitar mayores pérdidas de calor y tratar de realizar la evaluación de signos vitales rápidamente. Sin apuro, pero rápidamente. Ahora tenemos la hipotermia leve, ¿cierto? Lo que hablamos recién. ¿Cómo vamos a reconocer una hipotermia leve? Temblores, la sensación de frío. La persona sabe que tiene frío, ¿cierto? La piel va a estar fría, pálida y azul grisácea. Normalmente las partes con muchas mucosas en realidad se van a poner azules, o en este caso, por ejemplo, las uñas se pueden poner azul grisácea, o los labios también se pueden poner azul grisáceo. Eso es un signo de hipotermia bastante común. A mí personalmente me ha pasado ya
en el trabajo me pasó una vez el tema de que, claro, yo tenía sensación de frío y todo el tema, tenía la piel fría y después me empecé a dar cuenta de que, claro, estaba con un poco de hipotermia. Así que eso también lo lleva harto al autocuidado. Uno lamentablemente es un poco reactivo y aprende de los errores que va cometiendo. Acá la temperatura central o normal va a estar levemente disminuida. Esto es cuando nosotros tenemos que tratar de actuar inmediatamente, ¿cierto? Es cuando estamos en este grado, en el leve, para evitar agravar el caso. Entonces se encuentra un poco, la persona sabe que tiene frío, ¿cierto? Está con la piel fría, pálida, azul, empezó con temblores, ¿cierto? Y empezó con más ganas de ir al baño. La diuresis por frío, que es lo que hablaba recién en Esteban. Que específicamente el tema de la diuresis por frío, una vez que la orina llega a la vejiga, claro, en realidad el tema de perder líquido va a disminuir va a ayudar a la irrigación sanguínea, en realidad, el hecho de perder líquido. Pero probablemente es eso lo que en realidad hacen, de perder líquido. Pero en realidad en la vejiga ya no nos va a ayudar mucho la orina. Entonces yo creo que sería mejor en realidad expulsarla. Si hay deseo de orinar en realidad, que nosotros más, aparte de agregar el grado de hipotermia leve o algún tipo de lesión que tengamos que más encima aguantarnos las ganas de orinar, es más complicado todavía. Ahora, ¿cómo actuar con respecto a una hipotermia leve? Buscar refugio, siempre importante. Encienda una fogata o una estufa. Acá esto lo hablamos, de hecho, también el martes. El hecho de encender fogatas es prácticamente lo último que deberíamos llegar a hacer. En realidad, si nosotros tenemos una estufa o estamos en un refugio, vamos a poder encender una estufa. Y si llegamos a las carpas, por ejemplo, y tenemos una cocinilla, podemos encender una cocinilla y ahí tratar de abrigar. Porque yo, en realidad, lo principal es si la víctima o la persona está con la ropa húmeda, lo primero, que se saque la ropa húmeda o se la sacamos nosotros si la persona está complicada, le quitamos, ¿cierto? Y agregamos capas secas. Lo principal, ¿cierto? Es cubrir la cabeza de la víctima, ¿cierto? Y las extremidades también que van a perder. Y obviamente la parte central. Vamos a mantener, vamos a administrarle alimentos. Si quiere comer, si puede comer, le administramos alimentos, bebidas dulces, ¿cierto? Como hablaba en un principio, el azúcar es importante en este tema. Y líquidos calientes. Líquidos calientes, llámese tibios. Tampoco podemos estar dándole un café hervido a la persona si la persona está con problemas en realidad ya de no está reaccionando bien, le damos un café caliente, probablemente se vaya a quemar. Vamos a agregar otro problema más al cuadro. Y esto es regla de oro, nunca deje solo a la víctima. Para el socorrista en realidad, cuando uno se encuentra una víctima, uno nunca más la vuelve a dejar sola hasta que se la entrega al servicio de emergencias médicas, al helicóptero o a quien sea que vaya a buscarla, uno no la deja sola nunca. Una regla de oro. Ahora pasamos a hipotermia moderada, ¿cierto? ¿Cómo vamos a reconocer la temperatura, o sea, hipotermia moderada, ¿cierto? Con la temperatura central, entre los 32 y 35 grados. ¿Cuáles son las características de esta, cierto? Los escalofríos y temblores. Aún tenemos escalofríos y temblores. Ya tenemos un poco de ataxia, falta de coordinación, ya no podemos hacer el ok, nosotros le preguntamos algo y va a demorarse un poco en contestar, ¿no es cierto? Y la disminución de la escala de ABDN que hablamos en un principio, ¿cierto? Va a estar alerta menos. Entonces ya no va a estar 100% consciente de lo que está hablando o le va a costar un poco hilvanar la frase, no va a poder armar una frase. Eso es más o menos. ¿Cómo actuamos para la hipotermia moderada, ¿cierto? Primero tratamos la deshidratación con líquidos tibios y endulzados, lo mismo que lo otro en realidad, tratando de no generar tampoco algo que sea muy agresivo. Hacemos que la víctima ejercite un poco, ¿cierto? Para aumentar la producción de calor. Evitamos dar alcohol o cafeína a la víctima. Aquí yo creo que le rompió el corazón a varios en realidad con el símbolo del perrito San Bernardo y con el barrilito de copete para la hipotermia. Lamentablemente el alcohol no va. No sirve con esto porque el alcohol, como hablamos
como hablé hace un rato atrás, el alcohol deshidrata mucho y es un depresor, así que nos llevaría a perder un poco nuestra capacidad para darnos cuenta de la situación que estamos en este sentido. La cafeína en realidad igual nos va a dar un poco de shock, de ayuda en realidad, pero nos va a deshidratar más. Entonces, también porque es un diurético. Encender una fogata de estufa. Hasta el momento yo todavía no encendería una fogata, trataría de abrigar a la víctima, ¿cierto? Y acá entramos a un empaque de hipotermia. Esto lo vamos a tratar de ver al final, en realidad, explicar más o menos cómo debería ser un empaque de hipotermia en términos generales, y después para evacuarla. O en realidad para lograr que la víctima salga del cuadro de hipotermia, la podemos hacerle un empaque inmediatamente y tratar de que se regule de nuevo cuando ya la persona esté un poco mejor. Quizás después podemos tratar de arreglarlo al otro día, quizás. Ya a esta altura de hipotermia moderada ya deberíamos pasar la noche en algún lado donde estamos y buscar refugio. Regla de oro nuevamente, nunca deje solo a la víctima. Y ahora pasamos a hipotermia grave. ¿Cómo vamos a reconocer la hipotermia grave? La temperatura central, ¿cierto?, va a estar por debajo de los 32 grados Celsius. La conducta va a cambiar de errática, ¿cierto? Ya no va a estar con problemas, sino que la persona va a estar totalmente apática. Finalmente, inconsciente. Va a haber una rigidez muscular, ¿cierto? Una falta de coordinación de la persona y ya sumamente importante, vamos a tener ausencia de temblor. Ya no van a haber, la víctima no va a tener ni escalofríos ni temblores, que son el mecanismo compensatorio, ¿cierto?, que nos va a ayudar a generar temperatura. En este caso ya estamos como víctima, ya tendríamos a alguien que está descompensado. Si ya se nos descompensa, está pronto a entrar en shock. Y ya sería un poquito más grave para tratar de recuperarlo. El ADN ya va a estar mucho más disminuido, ¿cierto? Puede estar no responde, en N, con las pupilas dilatadas, ya, con un poco de migraña. El pulso débil va a estar lento, débil e irregular. Y muchas veces va a ser difícil de detectar. En realidad, lo primero que hay que hacer acá, como ya lo habíamos visto anteriormente, las extremidades pasan a segundo plano y vamos a tratar de generar siempre, a tratar de buscar el pulso en el cuello. Lo principal, que es lo que va a mantenerse funcionando. Ya de hecho el pulso distal va a ser súper difícil encontrar. La respiración va a ser lenta, ¿cierto? Y va a ser difícil de detectar inmediatamente, lo que quizá iba a ser sumamente lenta, quizás una por minuto de repente, entonces va a tener que estar muy atento en realidad en la evaluación de este tipo de casos. Podríamos utilizar quizás el celular, ponerle el celular en la boca para tratar de que con el vapor veamos si está respirando o no, y vamos a tener que utilizar, en este caso, vamos a tener que utilizar muchos minutos para evaluar los signos vitales de la víctima que nos encontramos. ¿Cómo vamos a actuar nosotros, cierto, frente a un caso de hipotermia grave? Primero, no vamos a exponer a riesgo al resto del grupo. Si vamos a tener que actuar, vamos a tener que actuar con el mínimo de personas y el resto de personas que busque resguardo, porque si ya tenemos una persona con hipotermia grave, es probable que las condiciones estén para que el resto del grupo también se pueda tener. En realidad, nosotros primero tenemos que brindar seguridad al equipo, como equipo, y después a las personas que son, o sea, por el lado personal. Vamos a proteger a la víctima, ¿cierto? Vamos a tomarnos el tiempo necesario para realizar un empaque de hipotermia. Esto tiene que quedar súper bueno. La idea es que no tengamos que, de nuevo, desarmarlo cada cierto rato para revisar. No. Se hace el empaque de hipotermia, se cierra y tratamos de abrirlo lo menos posible para que la persona genere temperatura. Suministramos calor primero al torso, que es algo en realidad que es como bien útil, que podemos utilizar nuestras mismas Nalgene, ¿cierto? Podemos generar un poquito más temperatura y tratamos de envueltas, tratamos de ponérselas debajo de la axila, ¿cierto? Con dos ahí, una en la entrepierna y empacamos. Y con eso ya estaríamos más o menos impec y la persona en realidad se va a sentir mucho mejor y va a empezar a recuperarla rápidamente. Cubrimos la cabeza, ¿cierto? Una de las cosas
principales. Acá hay un punto importante, ¿cierto? Que no comience RCP al menos que la respiración de la víctima y el pulso carotidio sean realmente indetectables durante 45 segundos. Esto en realidad igual es como un punto que es como más, en realidad para la gente que está haciendo primeros respondedores o alguien que se dedique más al rescate en realidad, pero es un punto importante. Primero tenemos que estar seguros de que la víctima no tiene pulso ni está respirando para empezar a hacer RCP. Nosotros podemos causar mayor daño si nosotros comenzamos y la víctima está respirando, le podemos causar más daño si hacemos RCP, porque en el RCP normalmente es bastante común que se fracturen costillas. ¿Cómo actuamos en un rescate en realidad o en una respuesta en realidad para una hipotermia grave? Dejamos al menos una persona cuidando a la víctima, movemos suavemente a la víctima y comenzamos cuanto antes la evacuación. Envíe miembros del grupo a buscar ayuda, yo creo que es lo fundamental, tratar de comunicarse. Yo principalmente, o realmente no movería mucho a la víctima en realidad, y de hecho es un punto súper importante que a la víctima o a la persona que está sufriendo de hipotermia grave hay que mantenerla horizontal. Nunca hay que hacerla que se ponga de pie. Eso puede generar una arritmia cardíaca y podemos llevar a un paro cardiorrespiratorio inmediatamente. Eso en realidad, en este caso de gravedad, va a ser bastante complicado. No cambia el plan, aunque la víctima mejore, ¿cierto? Seguimos buscando ayuda, aunque la víctima, si mejora, ya estamos frente a una hipotermia grave, así que si mejora va a pasar a moderada, pero aún así va a seguir necesitando ayuda. Si cuenta con oxígeno precalentado y humidificado, puede ser de utilidad. En la montaña o en zona de este es sumamente difícil conseguirlo, pero alguien preparado puede andar trayendo. En un campamento base, ¿cierto? Si un rescate es posible o demora más de 3 horas, vamos a utilizar todos los medios disponibles para recalentar a la víctima lentamente. Esto es sumamente importante, que sea lentamente. Buscamos un refugio para la víctima, ¿cierto? Tratamos de aislarla del medio lo más posible y no intentamos recalentarla rápidamente. Concentramos el calor en el tórax de la víctima, ¿cierto? Para mantener nuestra criada vital funcionando. No apoyamos objetos calientes directamente sobre la piel de la víctima. Como les decía, si tenemos nuestra analgin con agüita caliente o agüita tibia, la cubrimos con algún polar, alguna chaquetita, alguna polera y recién ahí la ponemos cerca de la víctima. Acá de nuevo, ¿cierto? Oxígeno precalentado y humidificado. Y dos, las posibilidades, último, ¿cierto? Las posibilidades de recuperar una víctima son muy bajas luego de 30 minutos de recalentamiento con ausencia de pulso. Acá hay otro, ya cuando pasamos a un caso mucho más grave ya en realidad, que es cuando tenemos ya una persona con hipotermia profunda. La temperatura corporal ya descendió, ¿cierto?, a menos de 28 grados Celsius. Ya, un caso bastante complicado. Las pupilas van a estar dilatadas y fijas, las extremidades rígidas y la piel va a estar sumamente helada. Nuestra temperatura en realidad que para nosotros, la sensación que vamos a tener nosotros va a ser los 36 grados que vamos a tener nosotros alrededor, o 35, quizás si estamos con un poco de hipotermia leve, pero la sensación de nosotros va a ser piel helada. Las respiraciones y el pulso pueden ser imperceptibles, que no significa que no estén ahí, y todas las personas que parezca que haber una remota posibilidad de recuperación deben ser reanimadas. Esto es sumamente importante. El único caso seguro de muerte es que la persona no reviva con el recalentamiento. Hay un caso que, bueno, lo escuché en varios cursos y temas, de hecho me lo indicaron a mí hace un tiempo, de un niño, creo, en Canadá, un joven en realidad, que lo encontraron en un lago y la persona estaba, claro, había caído al agua en realidad y llevaba creo que un día o 2 días en el agua y claramente con hipotermia, no con congelamiento, pero lo tomaron a la persona, lo recalentaron, cuando lo recalentaron le hicieron RCP y la persona sobrevivió y no tuvo ningún tipo de daño neurológico. Entonces, son casos muy extremos
pero que uno tiene que tener claro siempre. Habiendo una remota posibilidad de recuperación, hay que reanimar inmediatamente, y cuando nosotros recalentamos a una víctima o una persona y no tiene signos vitales, es el único signo seguro de que está muerto. Si no, en realidad puede estar en un estado quizás como de conservación. Ahora entramos a un tema que también le interesa a varios del club, a los kayakistas sobre todo. La hipotermia por inmersión, ¿cierto? Tiene un comienzo rápido y a un ritmo de enfriamiento mucho más veloz. El calor se va a perder a una velocidad 25 veces mayor en el agua que en el aire, por el contacto obviamente con el agua. Y el agua, a un agua a temperatura menor de 8 grados Celsius, se puede llegar a la hipotermia en menos de una hora. Acá hay un punto importante que creo que fue el que nombró Diana adelante. La temperatura, no sé, Esteban, un kayakista por ahí, si es que me puede ayudar, ¿cuál es la temperatura promedio del estrecho de Magallanes? Entre 3 y 4. 5 grados. Eso entre En 3 y 5 era, creo, si no me En equivoco. invierno, claro, 3 a 4 grados. En verano, en 8 grados más o menos. Sí. Una temperatura máxima de 8 grados en verano, y en invierno puede estar en un promedio de 5 grados más o menos, llegando, claro, Tres, bajando tres. hacia 3 grados. 3 a 4 De grados. hecho, de hecho, para el Chapuzón, estamos ahí pleno invierno, no vamos a tener en realidad nunca más de 5 grados de temperatura. Entonces, acá vamos a perder temperatura muy rápido y claro, vamos a tener una hipotermia aguda, inmediatamente. Normalmente, o sea, yo creo que todas las personas que han entrado al Chapuzón han salido con un poco de hipotermia aguda. Claro, después se recuperan rápidamente. Es un caso bastante común. Y la atención acá en este caso hay que iniciarla cuanto antes. Por eso normalmente la rama de kayak del club, la mayoría recomienda usar trajes secos, porque el traje seco nos mantiene más aislados, no utilizar trajes de neopren, porque aunque son buenos trajes, el hecho de que tenga una capa de agua en el interior del traje, o que vaya teniendo una capa de agua, va a hacer que la temperatura tampoco sea completamente, o sea, esté el traje completamente aislado del medio. En cambio, si un traje seco nos va a tener aislado del agua en realidad, un poco. Nos va a ayudar a mantener un poco más la temperatura. Métodos de recalentamiento para la hipotermia, ¿cierto? El principal son nuestros métodos de recalentamiento, los temblores, los escalofríos, ¿cierto? El contacto cuerpo a cuerpo, es sumamente importante. Las botellas con agua caliente o las rocas calentadas tibias. Acá un punto importante. No las exponga directamente a la piel, ¿cierto? Para evitar las quemaduras. No agravemos el caso. Los pads químicos o pads químicos de calor, esos pads que venden en Balfour, si no me equivoco, venden unos pads de calor que son como para calentar las manitos, los pies, ahí funcionan súper bien. Los hornillos o las cocinillas, los fogones también pueden funcionar, ¿cierto? Mantas calientes o un empaque de hipotermia, que eso es lo que vamos a ver al final. Y ahora estamos listos con hipotermia. Hasta ahora, ¿alguna duda hasta el momento? Parecer no hay nada porque en el chat tampoco hay nada. Ya. Partimos entonces con congelamientos. Acá la diferencia, ¿cierto?, con la hipotermia para esta condición es una condición médica, ¿cierto?, donde la piel y otros tejidos son dañados por estar expuestos a temperaturas iguales o menores a 0 grados Celsius. O sea, acá sí o sí tenemos que tener 0 grados Celsius. Algunos de los factores que contribuyen a los congelamientos pueden ser, ¿cierto?, la humedad en el aire. Es sumamente importante el contacto directo con metales. Si nosotros tenemos alrededor, por ejemplo, nuestras manos descubiertas y estamos tomando una bicicleta de aluminio, por ejemplo, también nos va a favorecer en realidad que tengamos congelamiento.
Una exposición prolongada al frío también puede ser. La deshidratación y la mala alimentación también. Las temperaturas frías extremas, obviamente. El exceso de glóbulos rojos y la inmovilización. Dentro de la inmovilización es lo que hablamos en realidad de la bicicleta, el ejemplo de la bicicleta. Nuestros pies en la bicicleta y nuestras manos siempre van inmóviles en la bicicleta. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos algo que no se está moviendo y está en contacto con la temperatura fría, ¿cierto? Con la humedad, si está lloviendo, si está lloviendo, hay viento y estamos inmóviles, ya tenemos tres condiciones que nos van a generar más gravedad para el hecho de tener congelamiento, que fue de hecho lo que me pasó a mí hace unos años atrás. Acá hay un punto importante que de hecho yo lo quiero destacar un poco, que es el exceso de glóbulos rojos. Es un tema que en realidad igual existe cierta duda con respecto a esto, y esto habla principalmente del tema de la altura, el exceso de glóbulos rojos, que habla de policitemia en realidad, se llama el exceso de glóbulos rojos, es cuando el hematocrito está muy alto. El exceso de glóbulos rojos normalmente es lo que el cuerpo hace para hacer trabajos en altura. Cuando nosotros vamos a hacer un 8000, ¿cierto? Vamos a ir al Himalaya, a subir el Everest, o más cerca, vamos a ir a la Aconcagua, 6000. Allá tenemos que estar alrededor de 20 días más o menos para poder subir 15, 20 días más o menos. Nuestro cuerpo alrededor de 10 a 15 días va a empezar a aumentar la cantidad de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para que nuestra necesidad fisiológica del cuerpo empiece o sea, para que podamos solventar nuestra necesidad fisiológica. Pues el hecho de tener poco oxígeno nos va a hacer aumentar glóbulos rojos para que nuestra oxigenación sea mejor. ¿Qué causa con esto? Causa que la sangre se ponga un poco más densa, la densidad de la sangre aumente. Entonces nosotros al tener la sangre más densa, cuando vamos a llegar a una temperatura, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo para tratar de mantener la temperatura? Va a vasocontraer. Si nosotros vasocontraemos nuestros dedos, por ejemplo, se vasocontraen, ¿cierto? Y tenemos nuestra sangre que está un poco más gruesa por el exceso de glóbulos rojos, va a fluir menos sangre por el cuerpo. Y el hecho ya de que no tengamos circulación o no tengamos tanta circulación va a favorecer el hecho de que nosotros se nos produzca congelamiento. Eso es principalmente el tema de los glóbulos rojos, que es un tema que quizá era como lo más complicado de entender en este tema. No sé si quedó claro ese tema o alguien que tenga alguna otra duda con respecto a los factores que contribuyen. Nadie, maravilloso. Ok. Ya. Dentro de las clasificaciones, ¿cierto? Lo principal de la congelación, el congelamiento es progresivo, ¿cierto? Tenemos el congelamiento superficial de las capas superiores de la piel, ¿cierto? Congelamiento parcial, ya pasando a la dermis, ¿cierto? Y congelamiento total o profundo. Esos son 3 grados de congelamiento que podemos llegar a tener. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar la congelación, ¿cierto? Vamos a estar basados, ¿cierto?, en la palpación y en la inspección directa de los miembros que se vean afectados. Vamos a considerar siempre que la víctima está hipotérmica. Como lo vimos anteriormente, para la hipotermia no es necesario que tengamos 0 grados. Para la congelación sí, entonces acá se nos puede agravar, ya la víctima puede estar con un poco de hipotermia, puede estar quizás con una subaguda, que es de unas 24 horas más o menos, ¿cierto? Y además ya está está agotada, está consumiendo toda su energía calórica, ya se vasocontrayeron sus extremidades, por ejemplo, entonces ya estamos más propensos a tener el congelamiento, ¿cierto? Vamos a comprobar el MSC distal, que fue lo que vimos al principio, los aspectos motores, sensorios y circulatorios del cuerpo. ¿Cómo vamos a ver esto? Normalmente nosotros, sin que la víctima esté viendo en realidad, podemos preguntarle, pincharle la mano, preguntarle qué siente o cuál dedo estamos tocando. Ya tiene una respuesta de sensoria, ¿cierto? Circulatoria, presionamos el dedo y vemos el relleno capilar. ¿Cuánto demora?
de ponerse blanco a volver a estar rojo, ¿no? Ahí tenemos una respuesta circulatoria. Respuesta motora que mueva las manos, siempre con eso ya estamos ok, ¿cierto? Y vamos, lo principal es evitar exponer al frío para hacer esta evaluación. ¿Cómo podemos reconocer, cierto, un congelamiento? Tenemos los tres tipos. Superficial, la piel permanece blanda, ¿cierto? Nosotros al palpar vamos a saber que la piel está blanda. El color es rojo o pálido por el frío. La sensibilidad puede estar normal y puede haber una sensación de hormigueo o dolor. No sé si acá quizás cuando han salido al cerro o los ciclistas quizás o los mismos kayakistas pueden decir quizás que las manos han sentido con una leve sensación de hormigueo o dolor de repente con el tema de congelamiento, ya sea un tipo de congelamiento superficial. La piel puede estar congelada y pálida, pero si la textura siempre es blanda, va a ser parcial, ¿cierto? Ya podemos tener la primera capa de la piel congelada, un poco pálida, pero la textura va a estar blanda, siempre va a ser parcial. La sensibilidad ya va a estar limitada, ya no vamos a sentir tan bien, quizás la punta de los dedos no la vamos a sentir, ¿cierto? Acá también todavía puede haber sensación de hormigueo o dolor. Después, cuando ya tenemos el congelamiento total, la piel está congelada y la textura es dura. Es ya inmediato. El color va a ser blanquecino y ceroso, similar a la madera. Eso ya es cuando tenemos congelamiento total. Y ya no va a haber sensación de hormigueo o dolor, normalmente. Eso es dentro de las características generales. Dentro del congelamiento superficial y parcial, ¿cómo vamos a actuar? Primero, sacar a la persona del frío, lo mismo de la hipotermia, aislarla un poco, aumentar la perfusión local y superficial distal, indicando a la víctima que realice movimientos con los miembros. Aumentamos la circulación sanguínea, ¿cierto? Y con eso vamos a tratar de recuperar la oxigenación. En realidad acá lo que nosotros causamos es que no se produzca la perfusión, el intercambio de gases a nivel celular en los dedos. Normalmente los dedos, en los pómulos de la cara, no sé si han visto fotos, por ejemplo, de la gente que ha sufrido congelamiento, la gente que sube el Everest, normalmente lo primero, la nariz, los pómulos, las primeras cosas porque son algo que para la triada vital es innecesario. Y además también nosotros tenemos que tener en cuenta que acá, si estamos, como lo dijo hace poco Felipe, si no me equivoco, vamos a estar igual si estamos haciendo ejercicio, vamos a tener un poco de sudor, va a estar un poco más hidratada nuestra piel. Entonces el hecho de la hidratación, acá el contacto con la temperatura bajo 0 grados, se va a congelar más rápido. Vamos a abrigar, ¿cierto? Esa me pasó a mí, es congelamiento superficial y parcial. Yo creo que lo viví claramente y es siendo, como no sé, el primer paso para algo muy grave. Se siente muy feo cuando uno no puede hacerse esa evaluación y como devolverse rápidamente a la cabaña, sino que van a pasar por lo menos un par de horas para llegar. Es bastante complicado. En los Ojos del Salado, cuando fuimos a los Ojos del Salado, el motivo de no haber podido llegar, de habernos devuelto, fue el congelamiento. Claro, se me estaba congelando los dedos de la mano. Pues eso era lo que sentía, ¿no? Sí. Claro, es un ejemplo súper claro. Normalmente hay otro ejemplo bastante claro que cuando uno tiene un poco de congelamiento superficial es cuando uno de repente anda en, no sé, vamos a ir al TAN, por ejemplo, y las temperaturas están súper bajas, llega bastante viento, y ¿qué nos pasa? Se nos empieza a dormir como la boca, empezamos como a hablar medio raro ya, y eso también es un signo de congelamiento, más o menos claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para esto? Abrigamos la parte afectada, ¿cierto? Y hagamos un calentamiento de campo. Acá también hay unos pasos que son sumamente importantes en el caso de congelamiento total. Primero, acá nosotros tenemos que generar un aislamiento de la víctima, de la persona en realidad, pero este aislamiento que tenemos que hacer tiene que ser, en realidad si estamos dentro de una tormenta, tiene que ser definitivo. Es un principio básico. No podemos, lo vamos a ver un poco más adelante, pero no podemos sacar a la víctima, ¿cierto? Si la víctima está
la descongelamos y después la vamos a sacar de nuevo al frío para poder movernos, no hay que hacerlo. Tenemos que evaluar, ¿cierto?, la posibilidad de hipotermia, que es probable, no es seguro, pero es bastante probable. Dentro de lo posible, nos vamos a asegurar que las personas no estén utilizando la parte congelada hasta que haya conseguido asistencia médica. O sea, vamos a tratar de inmovilizar o tratar de que en realidad mueva un poco, pero lo menos posible. Retiramos obviamente la ropa mojada, los materiales que puedan impedir la circulación, si es que tiene anillos, relojes o los guantes muy apretados, por ejemplo, le soltamos un poco el guante, no lo sacamos. Y acá hay un punto importante, ¿cierto? No intentar hacer un calentamiento de campo si puede conseguir ayuda médica en menos de 2 horas. Y acá, si está más de 2 horas de ayuda y no existe la posibilidad de recongelamiento, usted cuenta con un refugio y las condiciones óptimas, realiza recalentamiento en terreno. Si en este caso, si estamos a más de 2 horas de la ayuda y aún podemos, quizás vamos a salir de nuevo, vamos a tener que salir para encontrar ayuda, no existe la posibilidad de que nos vayan a buscar, no hacemos un recalentamiento. Mantenemos así, si la víctima está bien, no sé, ahí vamos a tener que improvisar un poco. Para el recalentamiento de campo, ¿cierto? Si la descongelación es inevitable, la víctima está en un lugar donde el traslado está asegurado, realice el método de recalentamiento rápido y húmedo. Primero, caliente la parte congelada en agua, entre 38 y 40 grados. Obviamente esto va a generar un dolor atroz para la persona, pero es lo que debe hacerse. Vamos a remover cualquier elemento que pueda constreñir la circulación, anillos, relojes, brazaletes, etc. Vamos a mantener la parte afectada en el agua entre 20 y 40 minutos hasta que la parte afectada vuelva a estar flexible, hasta que deje de estar rígida y dura. Vamos a realizar un recalentamiento de campo en orejas y nariz. Es recomendable, ¿cierto?, aplicar ropa o gasas tibias y cambiarlas con frecuencia. Es un punto importante. Una vez descongelada la zona, vamos a secar sin frotar. Sumamente importante. Si nosotros, ya la persona tuvo congelamiento, va a tener un daño, ¿cierto?, en la epidermis. Si nosotros vamos a secar y frotamos, probablemente le vamos a sacar la piel. Y vamos a poder administrar, en este caso, analgésicos según prescripción médica. Siempre según prescripción médica. Nosotros, como personas naturales, no podemos suministrar ni analgésicos ni antiinflamatorios. El congelamiento en lugares remotos. El recongelamiento le llevará probablemente a gangrena. Esto es lo que hablamos al principio. Si nosotros tenemos la posibilidad de recalentar a la víctima, pero esto nos va a llevar a que la saquemos de nuevo y se recongele, probablemente vamos a llevar a la gangrena, ¿cierto? Y va a llevar a perder dentro de lo menos grave, va a perder la extremidad, en este caso. Vamos a envolver, ¿cierto?, la parte afectada con telas, apósitos, hasta tener un empaque abultado y voluminoso. De ser posible, mantenga la ampolla intacta. Normalmente aquí se van a generar ampollas en la víctima. Primero va a pasar, ¿cierto?, como sale en la foto, se va a enrojecer y después van a empezar ampollas como una quemadura. Las víctimas pueden ser evacuadas luego del descongelamiento, ¿cierto? Pero se debe evitar el recongelamiento, nuevamente. Y acá, regla de oro también, lo que hablamos desde el principio, la prevención va a ser el mejor tratamiento. Eso es con respecto al tema de congelamiento. No sé si hasta ahora hay dudas por ahí. ¿Alguien? Al parecer, ¿Nadie? Ya. en el chat tampoco hay. Está todo claro como el caldo. Ya. Maravilloso. Acá existen también lesiones por frío que nos podemos llevar al común en realidad, que existen lesiones por frío que son lesiones no congelantes, obviamente, que el frío extremo nos puede llevar a tener. En este caso, ¿cierto? Estas lesiones son causadas, ¿cierto?, por la exposición prolongada al frío sin congelación. Y generalmente aparecen cuando una extremidad se expone a periodos prolongados, 12 horas o más de humedad y frío. Acá no sé si
bueno, no creo que alguien haya tenido en realidad, pero acá una de la primera en realidad es el pie de trinchera, que es una combinación entre frío y humedad. Lo que va a hacer esto es ablandar la piel, causando la pérdida de tejido. Generalmente va a generar una infección. Normalmente se produce en los pies, fue descubierto, si no me equivoco, en la Primera Guerra Mundial en los soldados que estaban en las trincheras húmedas y estaban con sus días mayormente con sus pies mojados, no se cambiaban calcetas obviamente ni botas, y después de unas semanas empezaron a caer con fiebre, ¿cierto? Y empezaron a morir por infecciones, ¿cierto? Y eso es por el tema que no se daban cuenta en realidad que estaban perdiendo el tejido y generando infecciones. La deshidratación, medias mojadas, ropa inadecuada, la mala circulación por calzado inapropiado predisponen a esta lesión. Si andamos con calzado muy apretado, muy justo, se nos mojan las medias y no las cambiamos, ¿cierto? Andamos con ropa inadecuada y deshidratado. Acá, como les dije siempre, la buena alimentación y la hidratación adecuada es algo fundamental para prevenir. Vamos a prevenir, ¿cierto?, las lesiones manteniendo los pies calientes y secos entre 8 y 12 horas por día. Dentro de lo que se pueda, nosotros, si bien vamos a andar en la montaña quizás y vamos a tener faenas quizás de 10 horas o 6 horas, 8 horas, hasta 12 horas quizás, vamos a tratar de mantener. Luego de eso llegamos a nuestra carpa, a nuestro campamento base, nos sacamos la ropa mojada, ¿cierto? Nos sacamos las calcetas mojadas, nos ponemos unas calcetas, nuestras guiñas ahí, nos ponemos nuestras guiñas y nos metemos al saco y mantenemos, en realidad tratamos de mantener los pies calientes y secos durante esas 8 horas o 12 horas. Eso nos va a evitar tener pie de trinchera. ¿Cómo lo tratamos, cierto? Vamos a tratar, cierto, de elevar los pies de la víctima y exponiéndolos al aire para que se sequen, obviamente. Vamos a hidratar a la víctima y vamos a evacuar inmediatamente. Es un criterio de evacuación inmediata. Algo que también es bastante común, ¿cierto?, que aparece, que son los sabañones, que son causados por la exposición reiterada de la piel desnuda a la humedad, viento y frío. También dicen que se producen, bueno, cuando uno era, al menos en el campo, cuando uno era chico, siempre decían que no pusiéramos las manos al fuego porque salían sabañones. Cuando llegábamos, entrábamos todos mojados de la calle o de la nieve, y nos llegábamos a calentar las manos en la cocina, decían que no lo hiciéramos porque se nos podían aparecer sabañones. Y eso en realidad es común por la exposición reiterada de la piel desnuda a la humedad, el viento y el frío, y también los cambios de temperatura bruscos. En este caso, la piel se enrojece, pica, duele al tacto y se hincha. Esos son los signos básicos de los sabañones. Y se pueden prevenir, obviamente, utilizando guantes y medias secas. La ropa adecuada, nuevamente, como fundamento principal dentro de prevención, ¿cierto? Y la prevención y planificación. Ya, ahora vamos a empezar a trabajar todo, ¿cierto? Vamos a ver una pequeña resolución de casos y aquí vamos a tratar de que participe la mayoría. Primero, ¿cierto? Hipotermia y congelamiento. Acá pueden conectar los micrófonos los que quieran aportar ahí y comenzar a indicar. En este caso vamos a estar nosotros con dos amigos, vamos a decidir, ¿cierto?, a hacer un ascenso al Cerro Gorra Blanca. Este cerro se encuentra en el Chaltén y cuenta con una imponente vista de campos de hielo, como se ve en la foto. ¿Cuáles creen que serían las consideraciones preventivas a tener en cuenta para ascender al cerro? ¿Qué creen ustedes que serían las... No se peleen. El 3x3, perdón. Ya. ¿Qué es el 3x3, Diana? Explícalo rápidamente. No sé, planificar el viaje desde antes, saber cuál va a ser la temperatura, prever el equipo con el que vas a tener y
y el estado físico. Ya, buenísimo. Nosotros acá estamos viendo, ¿cierto?, en la foto que tenemos un glaciar al lado. Entonces probablemente vamos a tener que andar por hielo. ¿Qué vamos a tener que llevar idealmente para hacer esta progresión? Equipo, crampones, aislamiento térmico de primera calidad, no sé, en cuanto saco de dormir, formas de aislarse del frío efectivamente, y equipo para poder deslizarte en el hielo, claro. Crampón, piolet, cuerda, mosquetones. Ya, bien, sí. Principalmente equipo técnico adecuado y la vestimenta por capas que hemos hablado prácticamente todas las presentaciones. Es fundamental hasta aquí, ¿cierto? Pues más adelante nos pueden ir apareciendo más. Día 1, 2 y 3. Encuentro del Chaltén, ¿cierto? Trekking hasta el refugio Piedra del Fraile y trekking hasta el campamento base para la expedición al hielo. Vamos a ir al hielo, ¿cierto? Las caminatas de los 3 días fueron agotadoras por la inclemencia meteorológica, estuvo haciendo más frío y hubo más viento del pronosticado. Se dificultó derretir hielo y nieve durante todos los días, ya que era difícil hacerlo fuera de la tienda de campaña. Ustedes y sus compañeros, comentaron sentir frío durante los descansos en la caminata. ¿Y a qué nos estamos encontrando acá? En el primer punto, ¿cierto? Hay una palabra clave ahí, agotamiento, fueron agotadoras, ¿cierto? Entonces el gasto calórico fue mayor en realidad por el tema de que hubo más frío, ¿cierto? Y viento. Entonces nuestros cuerpos se empezaron a agotar más rápido, empezaron a gastar su energía calórica, aumentaron su gasto calórico y nos empezamos a agotar. O sea, acá podríamos hablar, ¿cierto?, ya de una hipotermia subaguda más o menos, algo por ahí. En el punto 2, Esteban, ¿qué es lo que crees que está pasando ahí? Esteban. Está. El punto D se dificultó derretir hielo, ¿dices tú? Sí. Ah, ya. Chuta, ya nos podemos enfrentar a una situación de deshidratación, porque nos está faltando, obviamente nos está faltando agua y dentro de la tienda es muy peligroso hacerlo, entonces ya es muy probable que nos encontremos en situaciones de hipotermia. Ya, claro, acá tenemos otra situación más, la deshidratación. Y en el tercer punto, Horacio. El estado anímico de todos los compañeros, todos tienen frío, la cosa no está muy bien. ¿Qué hablamos de sentir frío primero? Había un punto importante que era cuando ya empezaba a sentir frío. La sensación de frío hablaba de hipotermia leve. Cuando nosotros ya empezábamos a sentir frío era un indicador, ¿cierto? Acá ya estamos, ¿cierto?, con agotamiento, estamos deshidratados y empezamos a sentir frío. O sea, las condiciones ya están para que los tres empezamos a tener hipotermia. Una hipotermia leve, ¿cierto? Discutimos, ¿cierto?, qué factores predisponentes hay para la hipotermia y congelamiento teniendo en cuenta la información anterior. ¿Cuáles serían las pautas preventivas que tendría en cuenta para el resto de los días? ¿Qué creen ustedes que deberíamos tener para el resto de los días? Chuta, yo creo que tratar de juntar agua, descansar o sea, aparte de juntar agua, descansar y tratar de comer más, puede ser, abrigarse más también. Claro, quizás podría ser un día de campamento completo para tratar de recuperar líquidos, comer un poco más, recuperar temperatura, no tener tanto frío, y ahí, con eso podríamos estar más o menos bien. Día 4. Ascenso hasta el Paso Marconi y entrada al campo de hielo. Se pernocta en el refugio chileno al pie del Cerro Cora Blanca, 1600 metros. Duración 10 horas.
va a ser una jornada bastante extensa. Durante la caminata ninguno de los tres mantuvo una correcta hidratación, ¿cierto? Algunos de los signos y síntomas suyos fueron dolor de cabeza generalizado, cansancio, sensación constante de frío. A mitad del camino, Florencia, una de sus amigas, le comenta que no tiene sensibilidad en los pies, que no puede percibir los movimientos por las botas plásticas. Ya, acá, ¿cómo vamos hasta aquí? Eve, sé que le gusta el trail running. Se desmayó la Eve. Yo creo que chequear de que la piel no esté dura, la piel de sus pies. O sea, yo creo que lo primero sería acampar. Parar, descansar, hidratarse y chequear que su piel no esté como rígida, ¿o no? Claro. Ya, por ejemplo, claro. Primero, evidencia de nivel de hipotermia. El 1, dolor de cabeza, se indica, ¿cierto?, que ya está con un poco de deshidratación, cansancio, agotamiento que vimos, ¿cierto?, en hipotermia subaguda y sensación constante de frío, hipotermia leve. Ya tenemos ciertos signos de hipotermia. Ahora, con el caso de Florencia, por ejemplo, no tiene sensibilidad en los pies, puede percibir movimientos por las botas plásticas. ¿Será congelamiento? ¿O será que la bota le queda demasiado apretada nomás? No sé, no ocupó una bota correcta y está con el pie apretado solamente, por eso tiene un poco menos sensibilidad. Podría ser también. Pero aquí don Alfredo agregó todo esto de evaluar si las condiciones son adecuadas para continuar. Ojo. Ya, La un punto Diana también importante. lo había mencionado antes, sí, antes, quedarse en la casa, sí. Es un punto importante. Ya, ¿qué hacemos nosotros, cierto? ¿Cuáles son las medidas? Teniendo en cuenta que usted se encuentra a mitad de camino y las condiciones no son buenas. Lo que dice Alfredo efectivamente sería una buena opción, pero acá los cabros juntaron plata 2 años para poder hacer esta salida, entonces tienen ganas de ir todavía. Tienen ganas de hacerle el aguante a ver si se puede. Vamos a ver qué sigue. Durante la última hora de caminata, usted notó que Florencia estaba muy aletargada, con temblores que no podía controlar y le costaba mantener una conversación. También notó que la coordinación motora de ella está disminuida. Al llegar al refugio, los signos y síntomas de Florencia son alerta disminuido en ABDN, ¿cierto? Temblores incontrolables, palidez en todo el cuerpo y piel fría, falta de sensibilidad y color blanco en ambos pies. 2 de los dedos del pie derecho están duros al tacto. ¿Hay evidencia de hipotermia acá en este caso? Está congelada esa muchacha. Pero Claro. es hipotermia, no congelamiento. Sí, además que Ah, igual, pues si no se hidrató cortó la durante Eve. el viaje. Sí, sorry, lo que pasa es que estaba arreglando que me había desconectado y se me había caído el internet y toda la cuestión andaba arreglando. Es que si no se, igual, si en la caminata anterior, por lo que alcancé a captar, no se hidrató lo suficiente, eso igual influye, a lo mejor igual el calzado le quedaba muy apretado, tampoco tenía como mucho para circular, no tenía buena circulación en los pies por el tema del calzado. Igual Ya, es otro factor que se podría considerar. ya, pero ahí hasta ahí vamos, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Hay evidencia de congelamiento. Hasta ahí. Los dos dedos del pie derecho que están duros al tacto hablan también de congelamiento. ¿Hay evidencia de hipotermia también o no? Sí. Sí. Ya, ¿qué medidas tomarían ustedes teniendo en cuenta que no estamos en un refugio, ¿cierto? Y que probablemente vamos a tener que pasar la noche ahí porque está nevando mucho.
Vamos a aislarnos bien del frío, por supuesto. Hay que aislar a Florencia, hacerle un, ¿cómo se llama? No sé, una cueva, una capa protectora muy, que no Vamos a se aislarla del desbarate. medio. ¿Cómo? Aislarla del medio, hacer un empaque. O aislarla solamente. Si vamos a estar dentro de un refugio, probablemente la podemos poner dentro de un saco de dormir, ¿cierto? Una colchoneta. A lo mejor tenemos para hacer fuego, ahí podemos hacer fuego. Creo que La el idea paso más. Disculpe, Creo, se me van las palabras técnicas siempre, disculpe. no, pero está súper. Hasta ahí vamos súper bien. Entonces, ¿qué harían ustedes de quedarnos ahí? ¿Y la bajaríamos o no la bajaríamos? Es que si es noche, aislarla y ver cómo funciona. Y acá tenemos que tener claro, ¿cierto?, que las posibilidades de recongelamiento está nevando intensamente, entonces no vamos a movernos hasta que tengamos la opción y quizás andamos ahí, tenemos, como ahorramos plata harto tiempo, tenemos nuestro InReach, damos la señal de socorro, le avisa al encargado de gestión de riesgo del club ahí que la expedición va más o menos, que tenemos un problema, ¿cierto? Y va a tener que mandar un helicóptero a buscar. Va a tener que mandarlo a buscar el otro día. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si vamos a... Hay dos opciones. Si nos confirman que va a ir el helicóptero, nosotros podemos recalentar los pies. Porque no vamos a tener opción de... No vamos a tener quizás el riesgo de recongelamiento. Pero en el caso de que nosotros tengamos que movernos de vuelta, tenemos una opción de que se nos pueda recongelar de nuevo. O sea, ya subiendo 10 horas, quizás abajo nos vamos a demorar 5 horas, pero probablemente sí vamos a tener una opción de recongelamiento si el clima sigue mal. Y acá yo creo que deberíamos mantener primero a la víctima, tratar de aislarla, como decía Diana, ¿cierto? Hacer un empaque hipotermia, tratar de mantenerla un poco mejor, ¿cierto? Y tener harto cuidado en el tema del pie, tratar de recuperarlo un poco rápido y esperar la confirmación en realidad, y si tenemos confirmación, hacemos un recalentamiento inmediatamente para que no pierdan los dos dedos. Eso es fundamentalmente dentro del caso que teníamos hasta ahora. Ahora no sé si tienen alguna duda hasta ahora o mientras, ¿cierto? ¿Ninguna duda con respecto a lo que llevamos? ¿O todo lo que vimos? Todo muy claro, Ninguna dice aquí. Muchas gracias y es que es tarde, ¿no? Se hace tarde, Sí, pero estuvo tardísimo. muy bueno y el tema es muy amplio. Muchas gracias por el aporte, que siempre es bueno saberlo. Me acabo de dar cuenta que Horacio me contestó en el chat toda la pregunta que le había hecho, pero me la contestó y yo no lo podía leer. Muy bien. Así que, bueno, eso, chicos. Gracias a ustedes por la atención, principalmente. También quiero, de cierto modo, agradecer a Aider ahí, que me prestó el material. Me dejaron ocupar el material de ellos para esta presentación sin problema. Lo único que tuve que hacer ahí fue poner los logos en el afiche, pero súper bien, así que en realidad nosotros siempre esperamos que estas charlas les sirvan en realidad, y por mi parte estuve pensando como dos o tres días en realidad de cómo hacerla y cómo explicarla bien para que se entendiera. Así que si se entendió todo súper bien, muchas gracias por la atención y eso, chicos. Muchas gracias, Ro. Súper, Ro. Te mando un saludo desde Pucón, desde acá de la Araucanía. Súper buena, súper bien, gracias. Instructora. No, buenísimo, Ro. Buen aporte, bien resumido, bien explicado, muy bien. Así que felicidades Vale, gracias. por la presentación. Gracias. Te mandan saludos de acá, que siga así, muy bien. Vale, saludos también. Saludos a todos los del club igual. Saludos. Saludos. Bueno, gracias, Ro. No sé si hay algún comentario de alguien, algo que quieran agregar.
Pues cortito, sí, porque ya la hora nos está pillando para que vayamos a descansar. Aprovecho para mandarle también saludos a algunas caras conocidas por ahí. Nada. En el chat no se ve nada tampoco. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Rodolfo, de nuevo. Fue bueno volver a refrescar estos conocimientos que nosotros nos aprende un año, 6 meses después y se olvidan y siempre hay que estar repasando. Especialmente son tan importantes como cosas de primer auxilio para refrescar esto. ¿Ya? Muchas gracias a todos por su participación. Un gran saludo, muchachos. Como les dije, esto está quedando grabado, va a quedar grabado completamente, lo vamos a subir al canal del club. Y cualquier cosa, bueno, nos escriben. ¿Ya? Y vamos a seguir con este ciclo de charlas de este estilo pronto. Ro, nos vemos. Hasta un próximo. Muchos saludos. Muchas gracias por participar a todos. Saludos, que estén muy bien, cuídense. Gracias, sí. Muy efectiva. Chao. Chao, chao. Chau.